ley de extinción de dominio. Se insiste en lo que ya había manifestado el asambleísta César Solórzano, quien ha dado el uso de la palabra al asambleísta Doris Solís. Se activa ya su micrófono y su video. Por favor, activen el micrófono al asambleísta Solís. No he solicitado, presidente, yo solicité el punto al inicio del pleno. Muchas gracias. Tengo un pedido de palabra. Buenas noches. Tiene palabra asambleísta Rubén Bustamante. Bien, se ha aclarado, el asambleísta Doris Solís no ha solicitado intervenir en este debate. Se va a avanzar con una nueva participación. Se trata del asambleísta por Loja, Rubén Bustamante. Vamos a escuchar esta intervención, la número 18 en lo que va de este debate. Buenas noches, presidente. Un saludo cordial a todos los compañeros asambleístas y a la ciudadanía del país que nos escucha en este momento. Efectivamente, creo que el día de hoy es un día importante el tratar este proyecto de ley orgánica de recuperación de bienes de origen o destino ilícito o injustificado. Sin lugar a dudas es muy importante para el país. Yo creo que muestra la intencionalidad que tenemos todos y cada uno de los asambleístas de lograr recuperar mucho de lo robado. En todo caso, creo que todos los asambleístas estamos de acuerdo con la lucha contra la corrupción. Pero también debe ir de la mano del resarcimiento de los daños producidos al país, y que ello debemos estar claros que solo es posible cuando los patrimonios mal habidos dejan de ser de propiedad de quienes nos han causado este daño y sirven para ese resarcimiento. En esto hay que estar claros. Muchos de los asambleístas, como el Ejecutivo, han propuesto iniciativas legales al efecto. E inclusive hay que recordar algo: la ley de lucha contra la corrupción y protección al denunciante, que aprobó esta misma asamblea y que luego fue vetada por el presidente de la República. Y miren ustedes, ahora mismo, señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas, podría ser puesta en vigencia en un solo debate. Si recuperamos, ha pasado ya más de un año y podríamos volver a tratar esta ley que a mi criterio fue muy analizada por parte de la Asamblea Nacional y nos permitiría tener una nueva herramienta también para poder luchar contra la corrupción. Esta ley contenía disposiciones que iban justamente en el sentido de lo que estamos tratando esta ley. Por ello estamos claros en que esta es una iniciativa a apoyar, pero es necesario que en tal sentido generemos una ley que sea viable, que no tenga problemas ni por su constitucionalidad ni por una futura falta de aplicación, ya que los ecuatorianos necesitan una ley que pueda ser puesta en práctica, algo que podamos utilizar los ecuatorianos para poder lograr estos resultados del resarcimiento de los dineros robados en el país. Luego de haber dialogado acá en mi provincia con varios sectores, con abogados, manifiesto que me han expresado su preocupación por el texto propuesto, por lo que creo que estamos a tiempo de poder efectuar las reformulaciones que sean necesarias antes de su aprobación y entrada en vigencia. Yo creo que es necesario, colegas asambleístas, miembros de la comisión, de que nos sentemos con procesalistas, penalistas y civilistas y con jueces que estén en la práctica diaria, que nos puedan orientar para concretar una ley mucho más consolidada, mucho más sólida. Por lo pronto, yo me permito hacer referencia a algunos aspectos que me hicieron la observación los abogados con los cuales he tenido varias reuniones y que se sumarían a otras que he escuchado hoy en las intervenciones de los diferentes asambleístas y que es importante analizarlas. Al hablar de extinguir la propiedad de quienes cometen ilícitos sobre sus bienes, esta extinción debe aplicarse en el momento en que se establezca judicialmente el cometimiento del delito y la responsabilidad de la persona. Si es así, estamos hablando primero de que se necesita un requisito de prejudicialidad, es decir, que la extinción de dominio solo podría darse una vez que haya una sentencia penal en firme. Sin eso, mal podríamos hablar de extinción de dominio de bienes de origen o destino ilícito. Si se requiere de esa sentencia previa, entonces hay que hacernos una pregunta. ¿Por qué no hacer que sea el juez que dictó la sentencia y avaló el monto del perjuicio el que pueda resolver
sobre el destino de esos bienes, dándole herramientas para que pueda hacerlo con mucha rapidez. Con ello no se requerirían jueces especializados en la extinción de dominio, sino que podremos contar con actuales jueces de garantías penales. Cuando hablamos de origen o destino injustificado, podríamos estar hablando tanto de un tema penal como de un tema civil, y esto habría que delimitarlo bien para que no se produzcan abusos de la institución jurídica. Deben corregirse defectos de forma como la redacción del artículo 2 o revisarse textos o figuras como la constante resolución de pretensión de extinción de dominio. En este caso no queda claro si se trata de la resolución de autoridad de una acusación o de una denuncia. Debe analizarse si una vez dispuesta la prohibición de enajenar, debe procederse necesariamente a la posesión de acuerdo a qué es lo que se busque. Si lo que se requiere es la administración del bien y de sus frutos, entonces se debe proceder con la posesión, pero no debemos olvidar los pésimos antecedentes en el Ecuador y que inclusive si un procesado es absuelto, podría tener derecho a la reparación del Estado por una eventual mala administración. Si no se requiere la administración del bien y no destrucción del bien, bastaría con la inscripción de la prohibición en el caso de los inmuebles y los derechos, y con el secuestro del bien en el caso de los muebles. Yo creo que es importante también recordar que en nuestro país hemos podido consolidar los procesos penales y no penales en importantes códigos como el integral penal, el general de procesos y el administrativo, por lo que sería importante incorporar a cualquier proceso nuevo como el que se propone dentro de uno de estos códigos. En este caso, muy probablemente en el Código Orgánico Integral Penal. Estas, entre otras observaciones, que será importante analizar a la hora de definir un texto que le sirva a nuestra sociedad y sobre todo a la administración de justicia, que sin duda necesita herramientas efectivas para actuar. Como he expresado, creo que todos estamos de acuerdo en que una norma con esta finalidad es imperativa y necesaria para el país. Trabajemos entonces para que los ciudadanos cuenten con la norma efectiva que hoy esperan. Gracias, presidente. Gracias, compañeras y compañeros asambleístas. Usted, asambleísta Bustamante. Tiene la palabra el asambleísta Juan Cárdenas. El asambleísta Rubén Bustamante, representante Loja, sostiene que algunos puntos sobre el procedimiento deben revisarse en este proyecto de ley de extinción de dominio. Dijo que todos los asambleístas están de acuerdo con la lucha contra la corrupción, pero debe ir esta lucha de mano con el